Este ensayo está pensado para que entendáis que nadie puede suponer una amenaza para vosotros, puesto que cada ser humano controla su propia experiencia. El arte de permitir dice: yo soy lo que soy y estoy dispuesto a dejar que los demás sean lo que son. Esta es la ley que conduce a la libertad total, libertad de toda experiencia no deseada y de cualquier respuesta negativa a una experiencia que no apruebas. Cuando decimos que es bueno ser un permitidor, muchos no entendéis lo que queremos decir, pues pensáis que permitir es tolerar. Entonces seguís siendo lo que sois, aquello que según vuestras reglas es apropiado, y dejáis ser a los demás lo que quieren ser, aunque no os guste. Tenéis sentimientos negativos, sentís lástima por ellos, hasta puede que tengáis miedo de vosotros mismos, pero aún así les dejáis ser, pero con tolerancia. Si vas a ver a unos amigos que están enfermos, intenta imaginarles sanos. Observa que cuando enfocas tu atención en su enfermedad, te sientes mal, pero cuando lo haces en su posible recuperación, te sientes bien. Al centrarte en su bienestar, permites tu conexión con tu ser interior, que también les ve bien, y entonces puedes influir en su mejoría. Cuando estás conectado con tu ser interior, tu poder de influir es mucho mayor. Por supuesto, tus amigos pueden elegir centrarse más en su enfermedad que en su recuperación, y al hacerlo pueden seguir enfermos. Si dejas que los pensamientos que te provocan emociones negativas te afecten, su influencia en lo no deseado será más fuerte que la tuya en lo deseado. Elevo a los demás con mi ejemplo de bienestar. No ayudarás a los demás con palabras tristes. No les ayudarás a elevarse reconociendo que tienen lo que no desean, sino siendo diferente. Les elevarás con el poder y la claridad de tu propio ejemplo. Si estás sano, puedes estimular el deseo de estarlo. Si eres rico, puedes estimular el deseo de prosperidad. Deja que sea tu ejemplo el que los eleve, que sea lo que hay en tu corazón lo que lo haga. Les ayudarás cuando te sientas bien con lo que piensas. Les deprimirás o aumentarás su negatividad cuando te sientas mal con tus pensamientos. Así es como sabes si les estás ayudando o no. Sabrás que has alcanzado el estado de permitir cuando estés dispuesto a permitir a otro, aunque esa persona no esté dispuesta a hacer lo mismo contigo. Cuando seas capaz de ser lo que eres, aunque los demás no lo aprueben. Cuando puedas ser tú mismo y no sientas una emoción negativa por lo que los demás piensen de ti. Cuando contemples este mundo y te sientas siempre feliz, serás un permitidor. Cuando puedas saber qué experiencias encierran felicidad y cuáles no, y tengas la disciplina de participar solo cuando hay alegría, habrás alcanzado la permisión. La diferencia sutil entre querer y necesitar. Al igual que a veces la diferencia entre emoción positiva y negativa puede ser muy sutil, la diferencia entre querer y necesitar también puede serlo. Cuando enfocas tu atención en lo que quieres, tu ser interior te ofrece una emoción positiva. Cuando la enfocas en lo que necesitas, tu ser interior te ofrece una emoción negativa porque no estás pensando en lo que quieres. Estás pensando en la ausencia de lo que quieres, y tu ser interior sabe que aquello en lo que piensas es lo que atraes. Tu ser interior sabe que no quieres carencia, sabe que quieres lo que deseas y te está ofreciendo la guía para que te des cuenta de la diferencia. Enfocar tu atención en una solución hace que sientas una emoción positiva. Enfocarla en un problema hace que sientas una emoción negativa. Y aunque las diferencias sean sutiles, son muy importantes, porque cuando sientes una emoción positiva, atraes a tu experiencia lo que deseas. Cuando sientes una emoción negativa, atraes a tu experiencia lo que no deseas. Son las experiencias de la vida, no las palabras, las que nos aportan conocimiento. Somos maestros, y en todas nuestras experiencias de enseñar hemos aprendido este importantísimo hecho. Las palabras no enseñan. Es la experiencia de la vida la que te aporta el conocimiento. Por eso,
os animamos a reflexionar sobre vuestra experiencia de la vida, para que recordéis las cosas que habéis experimentado antes y empecéis a observar a partir de ahora la perfecta correlación entre las palabras que estáis leyendo en este libro y vuestras experiencias. Solo cuando comencéis a daros cuenta de que la vida os da lo que habéis estado pensando, querréis prestar atención a vuestros pensamientos. De hecho, querréis controlarlos deliberadamente. Controlar vuestros pensamientos os será más fácil cuando toméis la decisión de que vais a hacerlo. Pensáis en cosas que no queréis, principalmente porque no habéis entendido lo negativo que es eso para vuestra experiencia. Los que no queréis esas experiencias negativas y los que queréis las experiencias positivas, una vez hayáis reconocido que lo que no queréis solo atrae más de lo que no queréis a vuestra vida, no os costará controlar vuestros pensamientos, porque vuestro deseo de hacerlo será muy fuerte. En lugar de controlar los pensamientos, sentiré los sentimientos. Controlar los pensamientos no es cosa fácil, pues mientras los estás controlando no tienes tiempo para pensar en ellos. Por eso, en lugar de controlarlos, vamos a ofreceros otra alternativa más eficaz. Algunas personas entienden que mientras son seres físicos manifestándose en este aparato físico, simultáneamente hay una parte más amplia, sabia y antigua que existe de forma paralela, y que esa parte, a la que nos referimos como ser interior, se comunica con ellas. Esta comunicación se produce de diversas formas. Puede presentarse como un pensamiento claro y vívido, incluso a veces audible, pero en todos los casos viene en forma de emoción. Antes de venir aquí, acordasteis que existiría esta comunicación con vuestro ser interior y que ésta sería en forma de sentimientos, de los que no se pueden pasar por alto, en lugar de un estímulo en forma de pensamiento o de palabras que pueden olvidarse. Pues cuando estáis pensando, puede que no siempre podáis recibir un pensamiento distinto en el mismo momento. Al igual que cuando estáis pensando o reflexionando profundamente, no oís lo que os está diciendo otra persona que está en la misma habitación. Por eso, el proceso del sentimiento, en forma de emoción,
a lo que es importante para ti es el proceso mediante el cual permites a los demás que sean lo que quieren ser. Prestarte atención a ti mismo, a la vez que dejas que los demás hagan lo mismo, es un proceso muy importante en el arte de convertirse en un permitidor. Cuando ves en la tele o lees en los periódicos cosas que no te gustan y que te hacen sentir una emoción negativa, estás obstaculizando la llegada de lo que deseas. ¿Queremos todos permitir la felicidad? Todos los que estáis ahora en la tierra, con vuestros cuerpos físicos, antes de adoptarlos pretendíais comprender y ser permitidores, pero la mayoría, desde vuestra perspectiva física, estáis lejos de entenderlo o desearlo. Más bien, intentaréis controlar a otro antes de permitir que haga lo que quiera. No es difícil aprender a controlar la dirección de tus pensamientos, pero es totalmente imposible controlar la dirección de los de otro. Mi atención a lo no deseado crea más no deseado. Atraes a través de tu pensamiento. Obtienes aquello en lo que piensas, tanto si lo deseas como si no. Cuando te fijas en los conductores temerarios, atraes más conductores temerarios a tu experiencia. Cuando prestas atención a los que no te están ofreciendo un buen servicio, atraes más personas de ese tipo a tu vida. Aquello a lo que le prestas atención, especialmente tu atención emocional, es lo que atraes a tu experiencia. ¿Afecta a mi salud el arte de permitir? Cuando tomas una decisión sobre algo, cumples con la mitad de la ecuación de la creación deliberada. Piensas con emoción, que es la clave de desear. La otra parte de la ecuación es permitir o esperar y dejar que se produzca. Así, cuando dices quiero y permito, por consiguiente tu creación de lo que deseas será muy rápida. Literalmente, estás permitiéndote tenerlo al no ofrecer resistencia, al no apartarlo con otros pensamientos. Nos habrás oído decir que cuando eres capaz de permitir, no tienes emociones negativas. El estado de permitir es liberarse de la negatividad. Por consiguiente, cuando te propones deliberadamente tener algo y solo tienes emociones positivas al respecto, estás en el estado de permitir que se produzca. Entonces, lo tendrás. Para estar sano en lugar de enfermo, has de pensar en salud. Cuando tu cuerpo está enfermo, es más fácil observar la enfermedad. Por lo tanto, se requiere deseo, enfoque y voluntad para ver más allá de lo que está sucediendo en el presente. Al imaginar un cuerpo más saludable en el futuro, o al recordar una época en que estabas más sano, en ese momento, tu pensamiento se acopla a tu deseo y permites una mejora de tu condición física. La clave es conseguir pensamientos que te ayuden a sentirte mejor. ¿No es inmoral el arte del egoísmo? Es importante que te permitas prestar atención a lo que deseas. Hay personas que llaman a eso egoísmo y lo hacen con desaprobación o juzgando. Nosotros, sin embargo, os decimos que si no tenéis una visión saludable de vosotros mismos, si no os permitís desear y esperar recibir lo que queréis, nunca crearéis deliberadamente y nunca tendréis una experiencia en verdad satisfactoria. Cuando no te aceptas a ti mismo, no sueles aceptar a los demás. En general, el que más desaprueba una cualidad en sí mismo la observa en los demás y también la desaprueba. Así, al aceptarte, aprobarte, apreciarte y permitirte, estás dando el primer paso para apreciar, aprobar y aceptar a los demás. Eso no significa que debas esperar hasta que, según tus principios, seas perfecto, o que lo sean los otros según los suyos.
pues no existe esa perfección, ya que sois seres cambiantes en constante evolución. Eso significa buscar e intentar ver en ti lo que quieres ver o intentar verlo en los demás. A menudo se nos acusa de enseñar el egoísmo y estamos de acuerdo en que lo hacemos. Todo lo que percibís lo hacéis desde la perspectiva del yo, y si no sois lo bastante egoístas como para insistir en esa conexión o sintonización con vuestro ser interior más sabio y vasto, no tendréis nada que ofrecer a los demás. Al ser lo bastante egoístas como para importaros cómo os sentís, podéis utilizar vuestro sistema de guía para sintonizar con la poderosa energía de la fuente. Entonces, todo aquel que sea lo bastante afortunado como para ser el objeto de vuestra atención, se beneficiará. Cuando alguien te desaprueba, demuestra sus propias carencias. Si otras personas ven algo en ti que no aprueban, lo más normal es que notes su desaprobación en sus ojos y sientas que has hecho algo mal. Nosotros te decimos que no es que tú hayas hecho algo mal, sino que ellos tienen en sus vidas alguna carencia. Es su incapacidad de permitirlo que despierta su emoción negativa, no tu imperfección. Del mismo modo, cuando sientes una emoción negativa porque has visto algo en otros que no quieres ver, no es en ellos donde hay algún problema, sino en ti. Por eso, cuando tomes la decisión de ver solo lo que te gusta, empezarás a ver solo eso, y todas tus experiencias te aportarán emociones positivas, porque la ley de la atracción atraerá solo lo que está en armonía con lo que deseas. Al comprender el poder de tus emociones, puedes dirigir tus pensamientos, y ya no necesitas que los demás se comporten de una forma diferente para que te sientas bien. Pero, ¿qué pasa cuando alguien viola los derechos de otro? Cuando entiendas que las personas se atraen mutuamente por el poder de sus pensamientos, te sentirás radiante, en lugar de sentir lástima por lo que pueda sucederles, porque comprenderás que están madurando la emoción negativa o positiva, según el pensamiento que hayan elegido. Por supuesto, la mayoría no entienden por qué les sucede lo que les sucede, y esa es la razón por la que hay tantas personas que se consideran víctimas. Creen que son víctimas porque no entienden cómo les vienen las cosas. No entienden que las invitan a través de su pensamiento o atención. Puede que te ayude a darte cuenta de que cada experiencia ayuda a aclarar un deseo. No hay escasez de nada. Con vuestra actitud limitada, con vuestro sentimiento de escasez, en lugar de abundancia, al observar que no hay suficiente espacio, dinero o salud para todos, tenéis una razón para estar en guardia. Desde nuestra perspectiva, no hay limitación de nada, sino un flujo constante de abundancia de todo. Hay suficiente para todos. Cuando entendéis eso, no se plantean sentimientos de limitación, de escasez o de necesidad de protección o de defender los derechos territoriales. Aunque no lo veáis con la misma claridad que nosotros, las leyes actúan para vosotros con la misma perfección que lo hacen para nosotros. Tenéis muchas explicaciones físicas para las cosas, explicaciones que, aunque en parte puedan ser ciertas, no son completas. Es decir, cuando describís cómo el agua llega hasta vuestro vaso, señalando el grifo y la llave de paso, nosotros os decimos que hay mucho más que todo eso. Cuando nos explicáis que tenéis agresores que viven en la tierra, a quienes les gustaría arrebataros todo lo que tenéis, nosotros os decimos que no pueden hacer tal cosa, a menos que los invitéis a vuestro pensamiento. Esa es la ley, en vuestro entorno físico y también en el nuestro no físico. ¿Tiene algún valor perder la vida? Lo que debéis entender, antes de que podáis apreciar el valor, incluso cuando se pierde la vida física, es que estáis aportando a una experiencia mucho mayor
que la que conocéis como vuestra experiencia colectiva en este cuerpo físico. Todo lo que vivís ahora contribuye a un conocimiento aún mayor. Por eso, cuando seáis apartados de vuestro enfoque a través de este cuerpo, todo lo que hayáis experimentado aquí pasará a formar parte de ese conocimiento más grande que poseéis. Por lo tanto, sí, es valiosa una experiencia que hasta puede arrebataros la vida física. Nada es gratis. Soy la culminación de muchas vidas. Has perdido tu vida física en muchas ocasiones. Has vivido miles de vidas. Esa es la razón por la que tu entusiasmo por vivir es tan grande. No podríamos expresar en palabras todas las veces que habéis vivido, y mucho menos detallarlas. Habéis tenido tantas experiencias que el recuerdo de todas ellas no haría más que confundiros y estorbaros. Además, no nacéis en este cuerpo físico para recordar lo que ha pasado antes, porque no queréis distraeros con todos esos recuerdos. Tenéis algo mucho mejor que eso. Tenéis un ser interior, que es la culminación de todas esas experiencias de vidas pasadas. Del mismo modo que ahora sois la culminación de todo lo que habéis vivido, no sirve de mucho que os sentéis a hablar de todo lo que hicisteis cuando tenías 3, 10 o 12 años. Por supuesto, sois lo que sois debido a todo eso, pero seguir mirando hacia atrás y revivir esas experiencias no aporta mucho a lo que sois ahora. Cuando aceptáis que sois seres magníficos y altamente evolucionados, y cuando sois conscientes de vuestros sentimientos, disfrutáis de los beneficios de vuestro sistema de guía emocional para saber si lo que vais a hacer es adecuado, que se basa en observar cómo os sentís. Sois seres físicos y conocéis al yo físico, pero la mayoría no os conocéis desde vuestra perspectiva más amplia. El yo físico es espléndido e importante, pero también es una extensión de ese otro yo más vasto, grande, sabio y antiguo. Ese yo interior tomó la decisión de venir aquí a enfocarse en este cuerpo, porque quería que la experiencia de esta vida contribuyera a la expansión de su propio conocimiento. ¿Por qué no recuerdo mis vidas pasadas? Antes de venir aquí, acordaste que no tendrías recuerdos, memoria aliada, confusa, molesta, de todo lo que habías vivido antes, pero que tendrías un sentido, una guía procedente de tu interior. También acordaste que la guía sería en forma de emociones, que se manifestaría en forma de sentimientos. Tu ser interior no puede responder con un pensamiento en el mismo momento en que estás pensando, y por eso acordó ofrecerte un sentimiento, para que supieras en el acto si lo que estás pensando, diciendo o haciendo es apropiado en el contexto de tus intenciones más importantes. Cada vez que planteas una intención consciente de algo que deseas, tu ser interior analiza todos los detalles. Cuando eres más deliberado en lo que ofreces, en la forma de intención, quiero, tengo la intención y espero, tu ser interior asimila todo eso para ofrecerte una guía más clara, específica y apropiada. Muchos seres físicos, al no entender que son los creadores de su propia experiencia, no se plantean intenciones deliberadas. Se resignan a aceptar lo que viene, sin entender que han sido ellos quienes lo han atraído. Pero bajo esas condiciones es más difícil permitir, porque te consideras una víctima. Sientes que eres vulnerable, que no controlas nada, y que has de estar en guardia por lo que pueda pasar, sin comprender que eres tú mismo quien invitas todo lo que viene. Por eso, es esencial que entiendas cómo llegan las cosas a tu vida antes de que puedas aceptarte o aceptar a los demás. ¿Qué pasa cuando la sexualidad se convierte en una experiencia violenta? No importa cuál sea el tema, es importante que entiendas
que no hay víctimas, solo co-creadores. Todos sois como imanes que atraéis a vosotros el objeto de vuestro pensamiento. Si alguien piensa o habla mucho de violación, es muy probable que sea la víctima de tal experiencia, porque la ley atrae la esencia de aquello en lo que piensas. Cuando piensas sintiendo una emoción, inicias un proceso de creación y luego esperas, así que esa se convierte en tu experiencia. Hay muchas personas que lanzan creaciones que nunca reciben en su experiencia porque solo hacen la mitad de la ecuación. La lanzan con el pensamiento, incluso con un pensamiento emocional, pero luego no esperan y por lo tanto no reciben. Esto es así para las cosas que deseas, al igual que lo es para las que no deseas. ¿Cuáles son mis expectativas respecto a este tema? Hemos dado el ejemplo de ir a ver una película de terror donde tienes estímulos muy claros y vívidos a través del sonido y la imagen. Ahora has lanzado una creación de ese escenario al pensar en él, con frecuencia con mucha emoción, pero cuando te marchas del cine dices, solo era una película, eso no me pasará a mí. Por lo tanto, no completas la parte de las expectativas. Observad que en vuestra sociedad, cuanto más se habla de cualquier tema, más expectativas tiene el público de que dicho tema se produzca. Del mismo modo, cuanto mayores son las expectativas de las personas respecto a algo, mayor es la probabilidad de que atraigan ese algo. No pienses en lo que no deseas, y no lo experimentarás. No hables de lo que no quieres, y no lo atraerás a tu vida. Cuando entiendes eso, al observar a otros que tienen experiencias que no deseas, no sentirás una emoción tan negativa, porque entenderás que están en su proceso de recibir la comprensión de cómo llegan las cosas a su vida. Bien, es cierto que nadie es feliz viendo cómo violan, roban o asesinan a otra persona. No son experiencias agradables. Pero cuando llegas a entender cómo atraes los acontecimientos, ya no piensas en ello y tampoco serás la persona que contempla todo eso. Atraes a tu experiencia aquello en lo que piensas. La televisión te confunde porque cuando la enciendes con la intención de entretenerte, los telediarios te dan noticias horribles sobre todo lo malo que está pasando. Pero si, hagas lo que hagas, tienes la intención de ver solo aquello que quieres ver, serás atraído a la televisión antes de la hora de las noticias. Estoy preparando mi futuro en este momento. Cuando lees algo en un periódico o revista que te despierta una emoción negativa, puedes apartarlo inmediatamente en lugar de seguir leyendo y recibir más emoción negativa, pues la ley de la atracción está contribuyendo al tema. Pero aparte de eso, en este momento, cuando pretendes atraer solo aquello que deseas, has de empezar a preparar tus acciones futuras para que éstas no sean tan radicales. No te sentirás atraído hacia la televisión ni hacia los periódicos, sino que, gracias a la ley de la atracción, te sentirás atraído hacia el objeto de tu intención deliberada. La razón por la que muchos os sentís atraídos por objetos que no pretendíais es porque no tenéis una intención deliberada. No expresáis las suficientes veces lo que queréis y por lo tanto atraéis algo de todo. Cuanto más deliberado eres a la hora de pensar en lo que deseas, más preparas el camino y menos acción necesitarás para alejar las cosas que no quieres. La televisión no te tenderá emboscadas, por así decirlo, ni tampoco lo harán los depredadores de tu sociedad, pues el universo habrá preparado algo distinto para ti. ¿Qué pasa con los niños inocentes? A muchas personas les es sencillo aceptar la premisa básica de crear a través del pensamiento. Pero el punto donde muchas de ellas se quedan encalladas, por así decirlo, o que les cuesta entender la ley de la atracción, es en lo que respecta a los niños.
Se preguntan, ¿qué pasa con los niños inocentes? ¿Cómo pueden tener pensamientos que les deformen el cuerpo, les causen enfermedades o alguna invasión violenta de sus cuerpos? La respuesta a esto es que se debe a que los bebés han estado rodeados de personas que han tenido esos pensamientos y están recibiendo la esencia de los mismos. Mucho antes de que el niño empiece a hablar, piensa, pero no puede saber el grado de claridad de su pensamiento, porque todavía no ha aprendido a comunicarse verbalmente contigo. No puede comunicar sus pensamientos. El niño piensa y recibe el pensamiento vibratorio que le ofreces desde el día en que entra en este entorno. Esta es la razón por la que las creencias se transmiten con tanta facilidad de padres a hijos, de generación en generación. El niño recibe la vibración de tus miedos y creencias, aunque no los verbalices. Si quieres hacer algo muy valioso para tu hijo, piensa únicamente en lo que deseas, y ese bebé recibirá solo pensamientos positivos. ¿No deberían los demás satisfacer sus acuerdos conmigo? Mucha gente piensa que si va por la vida dejando que los demás sean y tengan lo que quieran, eso interferirá en algo que previamente hayan acordado. La respuesta a esto es, mientras te siga preocupando que otro interfiera en tu experiencia o que su libertad afecte a la tuya, no comprenderás realmente cómo llegan las cosas a tu vida. Hoy puedes empezar a pensar y a atraer solo lo que deseas. Si en tu experiencia hay personas que limitan tu libertad de una manera molesta, aparta tu atención de ellas y se marcharán. Y en su lugar llegarán las personas que te hacen sentirte cómodo y que están en armonía contigo. Pero lo que suele suceder es que cuando limitan tu libertad, cuando hacen cosas que no quieres que hagan, les prestas tu atención. Te enfadas cada vez más y entonces, por la ley de la atracción, atraes más de la esencia de lo que detestas, hasta que hay más de una persona así en tu vida. Te aparecen 2, 3 o más. Aparta tu atención de lo que no te gusta, ponla en lo que te gusta y cambiarás el sentido de la inercia. No lo conseguirás enseguida, pero empezará a cambiar. Si cada mañana, durante 30 días, empiezas diciendo, tengo la intención de ver, quiero ver y esperar, independientemente de con quién trabaje, con quién hable, de dónde esté y de lo que esté haciendo, voy a ver lo que quiero ver. Cambiarás la inercia de tu experiencia. Todo lo que no te gusta desaparecerá de tu experiencia y será reemplazado por las cosas que te gustan. Así es la ley. Nunca conseguiré lo incorrecto, ¿o sí? Cuando decimos que desde tu perspectiva no física, desde la perspectiva de la que gozabas antes de adoptar este cuerpo físico, tu intención era ser permitidor y comprender el arte de permitir, lo que queremos que entiendas es que nunca alcanzarás por completo esta meta. No eres como una mesa que se puede imaginar y luego se fabrica. Estás en un estado ininterrumpido de convertirte en algo. Estás en un proceso de crecimiento eterno. Pero siempre eres lo que eres en este momento. Has de entender las leyes del universo hasta ser uno con ellas. Has de entender por qué te suceden las cosas y no sentirte una víctima o vulnerable a los antojos de los demás. Es difícil que entiendas estas cosas cuando estás en medio de lo que te parecen ser dos mundos. El mundo que has creado antes de entender esto y el que estás en el proceso de crear ahora, que lo comprendes con mayor claridad. Así, algunas de las cosas que están en tu experiencia en estos momentos son porque lo que habías preparado o pensado en el pasado no encaja muy bien con lo que quieres ahora. Sabemos que es un poco desagradable estar en esta etapa transitoria, pero ese malestar irá desapareciendo a medida que se vaya aclarando lo que quieres.
Gran parte del impulso que habían tomado las cosas debido a tus pensamientos del pasado irá perdiendo fuerza. Cuando estás en un estado de emoción positiva y de considerar solo lo que estás haciendo, pensando o hablando, estás permitiéndote ser. Cuando estás en un estado de emoción positiva respecto a tu visión de la experiencia de otro, estás permitiendo ser a otro. Es así de fácil. No puedes tener una emoción negativa respecto de ti mismo y estar en el estado de permitirte ser. Un permitidor es alguien que siente una emoción positiva, lo que significa que has de tener control sobre lo que prestas tu atención. Eso no quiere decir que pongas al mundo entero a raya para que todo y todos sean como tú quieres. Significa que eres capaz de ver y por lo tanto de solicitar al universo, a tu mundo, a tus amigos, aquello que está en armonía contigo, a la vez que dejas que otras partes pasen por tu lado sin que te percates de ellas, por lo tanto, sin atraerlas ni invitarlas a tu vida. Eso es permitir. Y les diremos a vuestros amigos que permitir es el estado más glorioso de ser que alcanzaréis jamás a largo paso y de manera continuada. Pues cuando sois permitidores, vuestra espiral es ascendente, pues ninguna emoción negativa puede desequilibraros y haceros bajar. No hay movimiento hacia atrás en el péndulo, siempre vas hacia arriba. Apreciar algo atrae más de lo mismo. Los pensamientos que evocan emociones son los que suelen cambiar tu vida con mayor rapidez. Los pensamientos que tienes, mientras no sientes ninguna emoción, dejarán las cosas como están. Y por lo tanto, esas cosas que ya has creado y aprecias pueden conservarse en tu vida si mantienes tu aprecio. Pero para conseguir eso que todavía no tienes y que quieres tener ya, y lo deseas mucho, has de emitir pensamientos claros, conscientes, deliberados y que despierten una emoción. Una forma muy eficaz de usar el taller creativo es reflexionar sobre los aspectos que aprecias de los asuntos que son más importantes para ti. Cada vez que piensas en algo, tu atención a los detalles será más fuerte y con el tiempo y los detalles, tu emoción respecto al asunto aumentará. Utilizar el taller creativo de este modo cumple con todos los requisitos necesarios para la creación deliberada, pues estás pensando en algo que deseas y con tu emoción del aprecio estás permitiendo que tu deseo se manifieste en tu experiencia. Cuanto más acudas al taller creativo, antes empezarás a notar una correlación evidente entre las cosas que estás observando en tu interior y lo que se manifiesta en la experiencia de tu vida. ¿Actuarán las leyes universales aunque no crea en ellas? Así es, estáis emitiendo vibraciones aunque no os deis cuenta, por eso creáis por defecto. No podéis desconectar vuestro mecanismo creativo, nunca deja de funcionar y las leyes siempre responden, por eso es tan importante entenderlas. No entenderlas es como jugar a un juego del que no conoces las reglas, y entonces jugáis, pero no comprendéis por qué obtenéis esos resultados. Ese tipo de juego resulta frustrante y la mayoría quiere abandonarlo. ¿Qué hago para no conseguir lo que no quiero? No pienses en lo que no quieres. No dediques tus pensamientos a lo que no quieres, pues tu atención lo atraerá. Cuanto más pienses en ello, más fuerte será tu pensamiento y más emoción despertará. Sin embargo, cuando dices no voy a pensar más en esto, en ese momento todavía sigues pensando en el tema. Por lo tanto, la clave es pensar en otra cosa, en algo que sí desees. Con la práctica, por tus emociones, sabrás si piensas en algo que deseas o que no deseas. Esta sociedad civilizada parece andar escasa de felicidad.
La mayoría de las personas emiten vibraciones en respuesta a lo que observan. Por eso, cuando observan algo que les hace sentirse bien, son felices, pero cuando observan algo que no les gusta, se sienten mal. La mayoría de las personas no creen tener ningún control sobre sus sentimientos porque no pueden controlar las condiciones a las que le están ofreciendo esas respuestas emocionales. Creen en la falta de control de su propia experiencia y esa es la causa de la ausencia de alegría que observas. Hemos de recordarte que si continúas observando esa falta de alegría, la tuya también desaparecerá. Quiero desear con más pasión. Ha de haber un punto de partida para todas las cosas. Empieza por alguna parte y deja que la ley de la atracción te traiga los ejemplos y elecciones, y cuanto más pienses en esas elecciones, más te apasionarás. La atención que le prestas a cualquier cosa hace que ésta se vuelva más fuerte y también que aumente la emoción. Cuando piensas en lo que quieres y sigues añadiendo detalles a la imagen, esos pensamientos se vuelven más fuertes. Cuando piensas en algo que deseas y que todavía no ha llegado, y luego piensas en lo estupendo que sería tenerlo, pero luego recuerdas que cuesta mucho dinero y que no lo puedes pagar, ese ir adelante y atrás diluye la pasión y retrasa el poder de tus pensamientos. ¿Puedo liberar creencias contraproducentes? Si tu deseo es lo bastante fuerte, sí, es posible. Por ejemplo, en el caso en que una madre levantó un auto para salvar a su hijo, la sociedad le había enseñado, y también su propia experiencia, que ella no podía levantar un vehículo tan pesado. Sin embargo, cuando su deseo fue lo bastante fuerte, fue capaz de hacerlo. Si el deseo es realmente fuerte, las creencias se pueden trascender. Las creencias tienen mucha fuerza y cuestan de cambiar, pero no es imposible hacerlo. A medida que vas buscando pensamientos cada vez mejores, te darás cuenta de que los vas encontrando y activando y que la ley de la atracción responde a ellos. Y con el tiempo, tu nueva vida reflejará esos cambios en tu pensamiento. Si te aferras a la idea de que solo puedes creer en las cosas que se basan en la evidencia actual, nada cambiará para ti. Pero al entender que cuando rediriges el pensamiento, la ley de la atracción responde al mismo, entonces se produce la evidencia y entiendes el poder de la creación deliberada. ¿Pueden afectar en mi vida actual las creencias de otra vida? Sois seres en constante proceso de expansión, y vuestro ser interior es la culminación de todo lo que habéis vivido. Vuestro ser interior no solo cree, sino que conoce el valor de vuestra existencia, de modo que, cuando elegís pensamientos que están de acuerdo con él, notáis la claridad de ese conocimiento. Sin embargo, los detalles de cualquier experiencia física del pasado no afectan a la actual. Hay mucha confusión sobre este tema y en parte se debe a que muchas personas no quieren aceptar que son las creadoras de su propia experiencia. Dicen, estoy gorda en esta vida porque en la anterior morí de inanición. Nosotros respondemos, no hay nada en tu vida anterior que pueda influir en lo que estás haciendo ahora, a menos que, de algún modo, hayas llegado a ser consciente de ello y le estés prestando tu atención. ¿Pueden mis expectativas negativas afectar a mi bienestar y al de otras personas? No puedes crear en la experiencia de otra persona, porque no puedes emitir su vibración, que es su punto de atracción, por ella. Pero cuando enfocas tu atención en algo el tiempo suficiente, como para que tu pensamiento adquiera fuerza y sientas una emoción fuerte, puedes influir en sus pensamientos respecto a ese tema. Recuerda que la mayor parte de las personas emiten su vibración como respuesta a lo que observan, así que, si te están viendo a ti y ven esa mirada de preocupación en tu rostro o escuchan tus comentarios, es muy probable que se dirijan hacia lo que no desean.
Si quieres ser de mayor ayuda para los demás, contémplales como sabes que quieren ser. Esa es la influencia que puedes ofrecer. ¿Puedo cambiar la programación de otras personas? Tenéis influencias negativas de dos grandes obstáculos. Una es la influencia de los demás. La otra es la influencia de vuestros propios hábitos. Habéis creado patrones de pensamiento, con lo cual es bastante fácil que caigáis en vuestros patrones en lugar de pensar algo nuevo que esté en armonía con el nuevo deseo. Se trata de utilizar deliberadamente un poco de fortaleza, o como decís vosotros, fuerza de voluntad, y de que redirijáis vuestra atención hacia aquello que deseáis. La programación a la que os estáis refiriendo no es más que el resultado de haber enfocado la atención en algo, y luego, en virtud de la respuesta de la ley de la atracción a ese enfoque, aquello en lo que hayáis centrado vuestros pensamientos habrá cobrado más fuerza. A veces, parte de lo que llamáis programación no es más que una mera integración saludable en vuestra sociedad actual, pero otra parte realmente obstaculiza vuestra expansión personal. Con el tiempo y con la práctica podréis ver la diferencia y guiar vuestros pensamientos en la dirección de vuestras elecciones personales. Esa es la verdadera creación deliberada. ¿Se encuentra mi punto de poder en el presente? Tanto si estás pensando en algo que está ocurriendo en el presente, como en algo que ha sucedido en el pasado o que te gustaría que sucediera en tu futuro, es ahora cuando estás pensando. Estás emitiendo la vibración de tu pensamiento en el presente, y es la vibración de este pensamiento presente a la que responde la ley de la atracción. Por consiguiente, tu poder para crear está en el ahora. También ayuda a reconocer que tu emoción se manifiesta como respuesta a tu pensamiento actual, tanto si se refiere a tu pasado, al presente o a tu futuro. Cuanto mayor es la emoción que sientes, más poderoso es tu pensamiento y más rápido atraes a tu experiencia las cosas homólogas a la esencia de lo que piensas. Puede que recuerdes una discusión que tuviste con alguien hace bastantes años o que murió hace 10 años, pero es ahora cuando la recuerdas. La vibración la estás activando ahora y tu punto de atracción actual está afectado por el presente. ¿Cómo ocurrió la primera cosa negativa? Todas las cosas, tanto si decidís que son buenas como que son malas, no son más que los pasos lógicos desde el lugar donde os encontráis actualmente. Primero es el pensamiento, luego el pensamiento forma, después la manifestación. Tu situación actual es una plataforma de experiencia que inspira el siguiente pensamiento y luego el siguiente. Cuando te das cuenta de que puedes elegir esperar positiva o negativamente, pero que, en cualquier caso, la ley de la atracción aportará fuerza al pensamiento hasta que llegue a manifestarse, puede que desees darles una mayor intencionalidad a tus pensamientos. Nada se manifiesta cuando prestas atención sutilmente a un objeto por primera vez. Se necesita tiempo y tenacidad para reunir el suficiente poder para que se manifieste. Por eso aumentan todo tipo de cosas, las deseadas y las no deseadas. En otras palabras, las enfermedades aumentan y se vuelven más fuertes a medida que los humanos enfocan su atención en ellas. ¿No es lo mismo la imaginación que la visualización? La imaginación es la combinación y la manipulación de distintos pensamientos. Se parece a observar una situación. Sin embargo, con la imaginación estás creando imágenes en lugar de observar algo en tu realidad actual. Algunas personas utilizan la palabra visualización, pero nosotros queremos hacer esta pequeña distinción.
La visualización suele ser solo un recuerdo de algo que ya has observado. Pero cuando hablamos de imaginación, nos referimos a traer deliberadamente componentes deseados para crear el escenario que quieres. Es decir, enfocar tu atención en algo para inducir una emoción positiva. Cuando utilizamos el término imaginación, en realidad estamos hablando de la creación deliberada de tu propia realidad. Cuando observas el mundo que te rodea, recopilas y reflexionas deliberadamente sobre los aspectos de la vida que te atraen. Observas la bella sonrisa que alguien te ofrece o la hermosa casa en la que vive. Tomas nota mentalmente o por escrito de las cosas que te gustan en tu mundo y luego mezclas los componentes, creando escenarios y versiones de la vida que te gustan. No busques modelos de rol perfectos, pues eres único y el creador de tu realidad. Con el tiempo descubrirás o recordarás que este arte de imaginar te ofrecerá resultados agradables que se abrirán paso para entrar en tu experiencia. Cuando empiezas a decir, quiero saber qué es lo que quiero, comienzas a atraer, gracias a la ley, todo tipo de ejemplos. A medida que recopilas la información que llega a ti, deja que tu intención predominante de cada día sea buscar las cosas que deseas. Puedes mirar a tu alrededor y ver a otras personas cuyos rasgos o características te gustaría que tuviera tu pareja, compañero o trabajo. En realidad, el modelo de rol perfecto para ti respecto a cualquier tema no existe. Tú eres quien lo crea. A veces oímos decir, yo quería ser rica y conocí a un hombre muy rico, pero tenía mala salud y un matrimonio destrozado. Así que asocié la prosperidad con los matrimonios fracasados y la enfermedad. Por lo tanto, ya no quiero la prosperidad económica. Nosotros decimos que recopiles los datos de la prosperidad que desees y dejes aparte los problemas de salud y los matrimoniales. A medida que vayas trabajando en tu taller creativo, descubrirás que en la mayoría de los casos no llega al instante. Cuando lo tengas claro, lo sabrás porque sentirás el entusiasmo. ¿Has trabajado alguna vez en un proyecto en el que hayas pensado mucho y de pronto te has dicho, tengo una buena idea? Ese sentimiento de tengo una buena idea es tu punto de partida para la creación. En otras palabras, has estado reflexionando hasta que se te han aclarado las ideas, atado con la combinación perfecta de pensamientos, y tu ser interior te ha ofrecido la emoción que ratifica. Sí, es esto, ya lo tienes. Así, la clave del taller es pensar en todo tipo de cosas hasta que sientes que hay una que es una buena idea. Cuando todavía no se ha manifestado una intención fuerte que hemos estado visualizando, ¿cuál es la causa más común para ello? Si has estado visualizando puramente, entonces ha de llegar y rápido. La pureza de la visualización es la clave. Y con eso quiero decir ofrecer puramente pensamientos solo en la dirección de lo que deseas. Cuando dices, quiero esto, pero... con ese pero, cancelas o abortas lo que deseas tener antes de que nazca. Normalmente, emites más pensamientos o la misma cantidad sobre la ausencia de tu deseo que sobre su presencia. Si tarda en llegar algo que deseas, solo puede ser por una razón. Pasas más tiempo pensando en su ausencia que en su presencia. Si pudieras identificar lo que deseas y luego pensar deliberadamente en ello hasta que lo consiguieras, la esencia de todas las cosas que deseas sería tuya muy pronto. Si pudieras pasar más tiempo visualizando lo que quieres, en lugar de prestándole atención a la realidad de lo que es, atraerías más de lo que deseas en lugar de más de lo que es. Se trata de cambiar tu punto de atracción magnético. Aparta tus ojos, palabras y pensamientos de lo que es, y ponlas solamente en lo que quieres ahora. Cuanto más pienses y hables de lo que quieres, más rápido será tuyo.
¿No es una cualidad positiva ser paciente? Cuando entiendes la ley de la atracción y cuando empiezas a dirigir deliberadamente tus pensamientos, lo que deseas fluye con rapidez y de manera continuada hacia ti, y la paciencia no es necesaria. No nos entusiasma que nadie aprenda a ser paciente, pues eso implica que las cosas tardan mucho en llegar, y no es cierto. Solo tardan cuando tus pensamientos son contradictorios. Si vas adelante y atrás, puede que nunca consigas llegar a donde quieres. Pero cuando dejas de ir hacia atrás, vas muy rápido. Por eso no se necesita paciencia. Los saltos cuánticos. Dar un salto cuántico a menudo significa que has de abandonar tus creencias actuales y adoptar una nueva. Los saltos cuánticos no se pueden conseguir ensalzando la parte de la creencia de la ecuación. El salto cuántico se consigue ensalzando la parte del deseo. ¿No crees que la madre de la historia, que levantó el coche para sacar a su hijo que estaba debajo, experimentó un salto cuántico? Si hubiera estado yendo a un gimnasio, le hubiera costado mucho, habría ido poco a poco, hasta llegar a convencerse de que podía levantar algo tan pesado. Pero su gran deseo provocó el salto cuántico al instante. No somos muy partidarios de los saltos cuánticos porque requieren un gran contraste, lo cual provoca una propulsión exagerada de tu deseo que puede dar un resultado sorprendente, pero ese resultado siempre es temporal, pues el equilibrio de tus creencias acabará devolviéndote a donde estabas antes. Cruzar gradualmente las creencias dirigiéndote hacia tus deseos es una forma mucho más satisfactoria de crear. Dirigid vuestros pensamientos hacia lo que creéis que deseáis, y la ley de la atracción traerá más información, datos y circunstancias propicias para vuestra creación. Como veis, es un proceso natural ver algo que deseáis y sentir una fuerte emoción positiva. Se trata de mantener los pensamientos en lo que queréis. Si es posible, id a los lugares a los que queréis ir para colocaros deliberadamente en esa situación de sentiros de maravilla. Y cuando os sentís bien, todas las cosas que según vuestra creencia son buenas llegarán a vuestra experiencia. Cuando enfocas tu atención en algo, la ley de la atracción alimenta tu deseo. Si consideras que necesitas mucho esfuerzo para que aumenten tus deseos y la emoción positiva, es porque piensas en lo que quieres y luego en lo contrario, y no estás permitiendo un avance estable. ¿No es más difícil que se manifiesten las cosas más grandes? La mayoría de las personas piensa eso, y eso se debe a que no entienden la ley y sujetan lo que puede ser a lo que ha sido. Sin embargo, cuando entiendes las leyes, sabes que no es más difícil crear un castillo que este botón. Son lo mismo. No es más difícil crear 10 millones de dólares que 100.000 millones. Es la misma aplicación de la misma ley a dos intenciones diferentes.